Decíamos en alguna ocasión que el bueno de Jerjes nunca entendió que hacía un agujero en la zona más cara y más urbanizable de Atenas, y le parecía extraño que ese pueblo rellenara solamente de ocasión en ocasión ese espacio con la propia ciudadanía. Allí ponían en marcha la isonomía y la isegoría, es decir, el derecho de cada ciudadano a expresar sus convicciones y el derecho también allí, en concreto, de ser iguales ante la ley. Hoy Jerjes tiene forma encorbatada de burócrata de la Troika y vuelve a preguntarse qué demonios hacen los griegos queriendo tomar decisiones por sí mismos. Claro, la Troika se ha olvidado de que Manolis Glezos es hoy eurodiputado de Syriza. Este viejito, el abuelo del Europarlamento, tuvo la osadía en algún momento de subirse al Partenón y quitar la bandera que ondeaban los nazis. Hay una discusión actualmente en Grecia que se acuerda no de hace 2500 años, sino se acuerda de que ellos ayudaron a parar a los nazis y dieron un poquito de oxígeno a los soviéticos para que pudieran resistir en Stalingrado. Seguramente ese recuerdo en Grecia está salvándonos a los europeos de la indignidad de querer doblar el brazo a los pueblos más allá de sus decisiones soberanas. Seguramente hay gente que quiere mirar hacia otro lado, pero hoy los demócratas tienen que mirar a Grecia, porque en Grecia otra vez estamos viendo si somos capaces de reconstruir la democracia. Al filo de la medianoche del 26 de junio, en una intervención televisada a todo el país, Alexis Tsipras anunciaba la convocatoria de un referéndum para decidir si se firmaba el acuerdo con la Troika. Los representantes de Syriza, ANEL y Amanecer Dorado votaron sí a dicho referéndum, obteniendo la mayoría de la Cámara con 179 votos a favor y 120 en contra. Se opusieron a la propuesta del gobierno heleno Nueva Democracia, el PASOK, Topotami y el Partido Comunista. La votación se celebraba mientras en Bruselas los ministros de Finanzas de la eurozona decidían no conceder a Grecia la prórroga de rescate por unas semanas solicitada por Tsipras para permitir a los ciudadanos votar sin presiones. El resultado de esta votación decidirá el futuro económico de Grecia durante las próximas décadas y quizás también el de la Unión Europea. Hoy una discusión profunda, complicada, llena de ángulos y matices. Para ello, una mesa plural y, como siempre, de lujo. Carlos Sánchez, economista, miembro de ATAC. Buenas noches. Buenas noches. Hemos visto últimamente por ahí, por las calles, haciendo valer derechos de la ciudadanía. Ahí estamos. Sí. Estupendo verte también aquí, en La Tuerca. Muchas gracias por acompañarnos. Leopoldo Moscoso, sociólogo y politólogo de SPO Consulting. Buenas noches. Buenas noches, Juan Carlos. Muchas gracias por acompañarnos. También Rosa Martínez, coportavoz de ECO. Rosa. Hola. Estupendo tenerte otra vez aquí con nosotros. Tenemos también a Luis Bouza, profesor del Colegio Europeo de Brujas, que es la primera vez que estás con nosotros. Sí. Estupendo, pues muchísimas gracias y no será la última. Pues gracias por la invitación. Y cierra la mesa Carlos Enrique Bayo, director de Público. Os pido en un minuto qué nos estamos jugando en Grecia. Carlos, empezamos contigo. Pues evidentemente lo has indicado en el editorial. Estamos ante un elemento de difícil discusión, que sería si los pueblos de verdad tienen algo que decir en esta Europa construida, desgraciadamente, dirigida a otros intereses. Me parece algo absolutamente absurdo que esto haya sido la crónica de un referéndum anunciado. Creo que todas y todos sabíamos que íbamos a llegar a esta situación. Íbamos a llegar a esta situación porque en ningún momento por parte de la Troika se ha planteado la posibilidad de que esto acabara antes y de otra manera, y simplemente porque lo único que se pretendía era doblegar, en este caso, la voluntad popular de los griegos. Gracias, Leopoldo. Bueno, se cuenta, creo que no es apócrifo, que el presidente Franklin Roosevelt dijo una vez que lo único a lo que no debíamos temer es al miedo. Y yo creo que estos burócratas de la Unión Europea lo que están haciendo, cada paso que dan, es quitarle al pueblo griego un poco más de miedo en cada decisión que toman, ¿no? Yo en este sentido creo que no solamente nos jugamos la democracia, sino que también el futuro de la propia Unión Europea está en entredicho en la medida en que pueda quedar en entredicho el carácter democrático de algunas de las
instituciones que están tomando las decisiones que se han tomado en los últimos días. Y en particular me estoy refiriendo a esa especie de organización informal que decide a espaldas de los ciudadanos y que llamamos el Eurogrupo, ¿no? El Eurogrupo parece una organización informal, precisamente por ser informal no está sujeta a reglas, y por no estar sujeta a reglas ha dado la casualidad de que ese señor que es el jefe de la trama de evasores fiscales que formaba el gobierno de Luxemburgo hasta hace unos meses, es el que ha decidido que los griegos no solamente no tienen derecho a tomar sus propias decisiones, sino que además consultarles parece que es como una cosa, en fin, una idea alocada, ¿no? Que se le hubiera ocurrido poco menos que a un insensato, ¿no? Entonces yo creo que, claro, nos estamos jugando la democracia y nos estamos jugando, bueno, el premio Nobel Krugman lo ha dicho el otro día, ¿no? Si estos señores siguen por este camino, lo que les va a pasar a los griegos es que les van a quitar el miedo, y les van a quitar el miedo porque la perspectiva de seguir con más de lo mismo es casi igual de mala que la perspectiva de salir del sistema monetario. Claro. Gracias, Leopoldo. Rosa. Pues efectivamente yo creo que nos jugamos dos cosas que están muy ligadas una con otra. En primer lugar nos jugamos los derechos humanos en Grecia, así de simple, y en segundo lugar la propia concepción de la Unión Europea. La Unión Europea, que tiene entre sus principios fundamentales los derechos humanos, si no actúa y no actúa de una manera solidaria y apostando por una alternativa a las políticas neoliberales, estará dando la espalda a sus propios principios fundamentales. Yo creo que efectivamente no es un problema técnico, posiblemente aquí nos empecemos a discutir cuestiones del FMI, de la deuda, pero es sobre todo una cuestión política, de si hay o no alternativa al modelo neoliberal y a la austeridad, y qué opción política está representando Tsipras hoy en día en Europa, que es el que está realmente plantando cara. Gracias, Luis. Pues yo también creo que nos jugamos dos cosas en línea de los que habéis hablado antes, lo veo de manera quizá un poco distinta. A mí lo que más me ha llamado la atención esta semana, hablando de Europa, es que por primera vez parece que ha dejado de ser verdad esta idea de que Europa iba a hacer cualquier cosa para salvaguardar el futuro del euro, que se estaba dispuesto a alcanzar compromisos más o menos difíciles. Por primera vez parece que la salida de un Estado miembro del euro es plato de gusto, por lo menos aceptable para el Eurogrupo. Y evidentemente la segunda cuestión es el nivel de la democracia. Yo no creo que el Eurogrupo no quiera o quiera pasar por encima de la democracia europea. Creo que lo que tenemos es un choque de democracias, 18 gobiernos igualmente democráticos, con mandatos opuestos y que entran en conflicto. Y lo que tenemos que plantearnos seriamente es, ha llegado un punto en la integración europea en el que o europeizamos de verdad la democracia o damos una marcha atrás en el proyecto de integración comunitaria, pero tenemos un desequilibrio claramente entre ambos niveles. Gracias, Carlos. Evidentemente, si son dos cosas las que nos jugamos, una es si se continúa con una política económica absolutamente fallida, fracasada, la de austeridad, que lo único que está haciendo es transferir enormes recursos hacia el norte de Europa, pero sobre todo está arruinando a la sociedad y está empobreciendo a las capas más bajas de la sociedad europea, pero también nos estamos jugando si realmente los organismos parlamentarios e institucionales, desde la Eurocámara hasta los parlamentos nacionales europeos, van realmente a ser los que dirijan el futuro de Europa, o van a estar sometidos al diktat de los intereses del capitalismo más feroz del sistema financiero internacional. Acabamos de ver una cosa en España que a mí me ha parecido escandalosa y todavía estoy perplejo, ¿no? Y es que el número 3 de Moncloa, Pérez Renovales, deja la Moncloa para regresar como asesor principal de Patricia Botín. O sea, ya no es que estemos hablando de puertas giratorias, sino es una colusión de intereses absoluta, ¿no?, entre el gobierno de la nación y el principal banco del país. Hemos visto que, bueno, no hemos visto, ¿no?, que en la discusión sobre Grecia hay decisiones que incluso impugnan la legalidad de las decisiones tomadas por la Troika, ¿no?, la creación del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera, donde se han hecho transferencias. Hay todo un entramado financiero que corre el riesgo de quedar a la luz, ¿no?, con el caso griego. Es que hay que discutir, si me permite, Juan Carlos, no solamente la legitimidad de los procesos mal llamados de rescate a Grecia, porque realmente todos y todas sabemos que el rescate real
que se produjo tanto en 2010 como en 2012 fue al sector financiero, fundamentalmente, que es el que realmente fue salvado en esa circunstancia. Pero es que además de ese proceso claramente ilegítimo, que funcionó, porque el rescate fue útil, no para los griegos y griegas, pero sí para las entidades financieras y los fondos de inversión y de pensiones privados, pues ese proceso además careció de legalidad. Ahora mismo, en este momento, se está presentando en Madrid, en el Círculo de Bellas Artes, el informe en el que han participado, liderados por Eric Toussaint, pues un montón de personas conocedoras de toda esta operación, de esta macrooperación de rescate, que revelan también la vulneración de la legalidad europea. Estamos hablando de elementos tan fundamentales como que cuando se reclama auditoría de la deuda, por ejemplo, o por parte de muchísimos movimientos sociales, hacen referencia a elementos que también vulneró el Eurogrupo cuando concedió los préstamos, porque precisaba en ese momento haber visto realmente si había sostenibilidad financiera a la hora de la concesión. No se hizo. O sea, han vulnerado la ley, no solamente la legitimidad. Y la moralidad también, porque evidentemente nos olvidamos de que gran parte de esa deuda corresponde a gastos militares absolutamente desorbitados que les obligó a acometer a los anteriores gobiernos griegos en 2010 la OTAN y que han beneficiado precisamente a Alemania y a Francia. Sin embargo, Tsipras ha negociado para no rebajar mucho el gasto militar, una decisión que a mí me sorprende. Aquí, perdona, Rosa, yo aquí también quería decir una cosa. Creo que también tenemos que ser conscientes del papel que ocupa el ejército en la sociedad griega, por motivos de construcción nacional. Es decir, Grecia lleva gastando por encima del resto de países de la OTAN en gasto militar prácticamente desde la instalación de la democracia en el año 74. Por lo tanto, es una política popular en Grecia. En Grecia, a día de hoy, el servicio militar sigue siendo obligatorio y a día de hoy los ciudadanos que se niegan a prestar servicio militar tienen que abandonar el país durante 10 años. Me parece que sigue diciendo mucho del peso que tiene la construcción nacional, esa idea del nacionalismo. Perdón, pero es que yo no solamente hablaba del gasto militar provocado por el personal, que evidentemente tienen de 13 militares por cada 1000 habitantes frente a nosotros que tenemos 3. Ese es un gasto enorme. Pero no, yo me refiero a blindados, a submarinos, a helicópteros, que sumaron 9.200 millones de euros en el año 2010, en un país que estaba precisamente endeudado y en la ruina y que se suponía que tenía que reducir su gasto público. Alemania y Francia le venden 9.200 millones en armamento pesado. Es absolutamente, vamos... Con comisiones. Además, felicitados el mismo día que les criticaba por el gasto en la Unión Europea, se les felicitaba en la OTAN, en la misma Bruselas, por... al mismo tiempo en que se les obligaba a rebajar el presupuesto de sanidad un 40% y se provocaban auténticas emergencias sanitarias, desde la extensión de epidemias como de malaria hasta el auge del SIDA en el país. Se suspendieron todos los... Y Angela Merkel recordaba que tenían que cumplir los compromisos de compras que habían establecido. No olvidemos que... perdón, Rosa. Sí. No, digo que respecto al gasto griego, yo creo que los propios griegos, como tú bien dices, son reticentes a recortar. Ellos aún tienen ese conflicto con Turquía latente, se ven en una situación geoestratégica delicada, con los conflictos de Próximo Oriente, yihadismo, etcétera. Y sí que es verdad que para Europa es una prioridad que Grecia sea una sociedad estable política, económica y socialmente, pero no desde el punto de vista militar, sino porque hoy en día, por ejemplo, Grecia es una de las principales entradas de flujos migratorios en Europa. Necesitamos un Estado ahí fuerte que sea capaz de gestionar los flujos de miles de personas de Siria que están llegando a Europa, que llegan a través del Mediterráneo. Entonces, efectivamente, su posición geopolítica es clave, pero hay que reforzarla no desde el punto de vista militar, como defiende el gobierno griego o defiende los intereses de Francia y Alemania, sino desde el punto de vista social y político. Yo quería hacer una pequeña acotación. Tiene que ver también la posición de debilidad del propio gobierno de Syriza. O sea, recordemos que el ministro de Defensa es el del partido que supone el apoyo y que le permite tener mayoría absoluta en el momento actual, ¿no? Eso también explica un poco la posición negociadora a la que has citado. Y luego también una pequeña trampa que hacemos otros gobiernos o hacen otros gobiernos a la hora de contabilizar su gasto militar. En concreto, si comparamos con el Estado español, estamos hablando de que Grecia es casi triplica, no, más que triplica el gasto militar en español. Pero claro, hay un pequeño detalle, en España mentimos en la cifra. Todos los programas especiales de armamento, como me imagino que muchos sabéis, esos
programas de especiales de armamento no se presupuestan a la hora de iniciar el ejercicio. Eso ocurre todos los años, con gobierno de Zapatero, con gobierno de Rajoy, no se presupuestan y luego hay créditos extraordinarios durante el año que duplican el esfuerzo presupuestario, que lógicamente no tienen la cara de dirigirse a la población en el Estado español para decirlo. Quiero decir, no estamos tan lejos en cuanto a proporción de gasto en defensa en España, lo que pasa es que aquí lo disimulamos. Me recuerda al presupuesto de la Casa Real. En efecto, es exactamente lo mismo. Hay una crítica constante que se suele hacer y tiene que ver con lo que se establece que es un privilegio que han tenido los griegos, por ejemplo, en términos de pensiones. Y que es un discurso que se ha alimentado para justificar que ahora paguen un poco porque, claro, son unos privilegiados y hay peluqueros que, bueno, supuestamente, vamos, viven como estrellas de Hollywood, ¿no? Y que ha sido el argumento para decirnos, ya toca que se aprieten el cinturón. ¿Realmente hay una situación de privilegio Yo creo que en las pensiones en Grecia? Lo que tenemos es un estado social, un estado de bienestar, por limitado que sea, que en el fondo recuerda un poco a cómo funciona el estado de bienestar en España, que ha volcado, por motivos probablemente políticos, la parte esencial del gasto social en las pensiones, y a día de hoy los pensionistas en muchas casas son el sostén fundamental de las familias, algo que nos recuerda mucho también a algo que ha sucedido en España. Quizá las pensiones son mayores en proporción a lo que podríamos esperar, y sobre todo hay quien compara esto con algunos países del este de Europa, pero también hay quien argumenta que es un modelo de estado social, quizá algo perverso, pero que en el fondo está destinado a que en tiempos de crisis esas pensiones no solo sean individuales, sino que acaban siendo de toda una familia. No creo que se trate de una cuestión de privilegio, sino más bien de diseño de cómo están las políticas, diseñar las políticas de bienestar. Más todavía, es que resulta que los pensionistas están ahora, digamos, manteniendo a todos los jóvenes que en un 60% están en paro, a un paro que se ha multiplicado precisamente por la aplicación de las políticas de austeridad impuestas por la Troika, que ha reducido el PIB en un 25%, que iba a contener la deuda pública y la ha multiplicado hasta el 180% del Producto Interior Bruto, pero sobre todo es que es mentira, porque la mitad de todos los pensionistas cobran alrededor de 655 euros de pensión. Eso está casi en el borde del riesgo de pobreza. Y con esas pensiones están manteniendo a sus hijos, a sus nietos, que están todos en paro, precisamente porque la austeridad ha paralizado la economía del país. Carlos. Es que la media, la cifra que da Carlos es así, además ha sido recientemente publicada, porque ante la falacia del planteamiento de que, bueno, muchos europeos pueden llegar a pensar que es que que los pensionistas griegos, pues prácticamente, bueno, primero que se jubilan a los 50 años, hay prejubilaciones absurdas, evidentemente, en Grecia y en el Estado español. Hay mucho empleado de banca que ha estado jubilándose con 50 años, ¿no? Eso ha pasado en este país y ha seguido pasando y sigue pasando en manera más limitada. Pero es que la media de las pensiones en Grecia, con un nivel de vida muy parecido al del Estado español, está ligeramente superior a los 750 euros. ¿Esa es una media que suponga que la quiebra de Grecia se puede explicar por las pensiones, teniendo en cuenta además lo que acaba de indicar Carlos? Pues evidentemente no. Claro, es que al final yo creo que el tema de las pensiones es un clásico de la narrativa del relato neoliberal. O sea, pues llevamos décadas oyendo que las pensiones son las que van a acabar con nuestro sistema de bienestar, con un sistema modelo económico, social, y al final lo que estamos viendo es que lo que está poniendo en jaque nuestra estabilidad es la corrupción, es la evasión fiscal, son políticas económicas totalmente desacertadas que invierten en sectores que no tienen ningún futuro. Entonces yo creo que no hay que prestar atención a este tipo de relatos y de mensajes que lo único que pretenden es generar bola, pero que estamos viendo que no es así. Es la pobreza, es la exclusión social, es la desigualdad lo que pone en riesgo la estabilidad, no las pensiones. ¿Leopoldo? No, hombre, para ser un poco, en fin, rigurosos, no es la cuantía de las pensiones, sino más bien el periodo de percepción del beneficio social que está puesto en entredicho por el libreto ultraliberal, ¿no? Es decir que, claro, en Italia hay este dicho que dice que el pesce comienza siempre a putir da capo, ¿no? Es decir que el pescado siempre empieza a oler mal desde la cabeza, ¿no? Y claro, es probable, ¿no?, que haya, pues, en fin, dentro de este libreto de la crítica ultraliberal, pues algunos aspectos que probablemente sean contrastables, ¿no? Se cuenta siempre esta historia de que en un hospital de Atenas se detectaron en nómina 98 jardineros y cosas de este tipo, ¿no?
Pero claro, yo creo que en realidad esto no se puede entender en ningún caso como la causa, sino más bien como el síntoma de un estado de cosas, ¿no? Es decir, primero, Grecia desempeña durante la época de la Guerra Fría un papel muy importante geoestratégicamente, que explica cómo su estado del bienestar es diseñado prácticamente en las cancillerías europeas, ¿no? Yo creo que esto habría que decirlo en primer lugar, ¿no? Y eso explica en parte el generoso sistema de pensiones griego e italiano, etcétera, ¿no? Pero también, claro, estamos hablando de una oligarquía extractiva que succiona la riqueza del país, que ha estado acostumbrada a vivir inflando los costes de los gastos del Estado cuando esta inflación les beneficiaba a ellos, y al mismo tiempo a vivir como evasores fiscales, ¿no? Por cierto, ¿no? La crisis de liquidez, la closure de los bancos griegos se ha producido el otro día cuando, los grandes potentados griegos han tenido tiempo más que de sobra, ¿no? Para llevarse el dinero fuera de Grecia y para maniobrar sus capitales antes de que la crisis de liquidez apareciera claramente en la agenda del Eurogrupo, ¿no? Entonces, claro, yo creo que aquí lo que está pasando, ¿no? Es que, bueno, pues efectivamente, ¿no? Puede que haya, ¿no? Una situación en la que, claro, si tú comparas las ratios de participación del personal entre 55 y 65 años en la fuerza de trabajo griega, te das cuenta que efectivamente esa ratio de participación en Grecia es una de las más bajas de Europa. Esto es verdad, ¿no? Pero yo creo que esto en realidad esencialmente, bueno, pues tiene que ver con un sistema que por otra parte, ¿no? A cambio de ese régimen de pensiones no está permitiendo que haya una integración normal de las nuevas generaciones en el mercado de trabajo, o que los jóvenes puedan tener acceso al empleo, a la vivienda o a los servicios sociales elementales, ¿no? Entre otros la educación, la salud, etcétera, ¿no? Cosas que ahora mismo están puestas en entredicho, ¿no? ¿Tiene sentido el pulso tan brutal que ha mantenido la Troika con Grecia, un país que apenas es el 2% del Producto Interior Bruto de la Unión Europea? No, es que claro, y por cierto, lo de los salarios igual, ¿no? Por decir que lo de la defensa igual, porque claro, es decir, una parte de los gastos de defensa son salarios del sector público, ¿no? Esto yo creo que hay que tenerlo en cuenta también, y por lo tanto, claro, eso explica en parte, ¿no? El atrincheramiento del gobierno Tsipras en el sentido de, bueno, esto tiene una línea roja, ¿no? Y la línea roja claramente es que, bueno, podemos dejar de comprar pistolas a estos tíos, pero es evidente que lo que no vamos a hacer es reducir en salarios, ¿no? Entonces, claro, bueno, la cuestión, claro, es evidente. ¿Por qué este enconamiento con un país que supone el 2% del PIB europeo? Bueno, pues porque está claro, ¿no? Igual que en estos meses se ha procurado, ¿no? Oye, ¿habéis oído a alguien hablar del programa de Syriza contra la pobreza en Grecia? ¿Habéis oído a alguien hablar del programa de Syriza para mantener fuera de la pobreza energética a las familias que no pueden pagar la electricidad o la calefacción? ¿Habéis oído hablar de algo de esto? En particular en la prensa española durante este último periodo, desde enero a esta parte, no hemos oído hablar de esto. La recuperación de la televisión Exacto. pública. Grecia tiene que estar escondida. Y por supuesto, claro, no solamente el discurso de Syriza, sino también todos sus posibles éxitos, si es que finalmente terminan teniendo alguno, habrán de ser escondidos, porque lo que hay a nivel europeo es una apuesta para que ese modelo de contestación no encuentre una brecha por el que prosperar de ninguna de las maneras. Sí. Rosa y Carlos. No, efectivamente, yo creo que es un castigo ejemplar, por decirlo de alguna manera. Fijaros que todos los temas que estamos aquí tratando, pensiones, dificultades de la juventud, estado de bienestar, etcétera, es una crisis global. O sea, lo estamos viviendo en España, lo estamos viviendo en Italia y se está viviendo en mayor o menor medida en otros países europeos. Lo que está demostrando Grecia es que el sistema hace aguas. El sistema es una crisis sistémica, es política, es económica y es social. Y claro, contra eso hay, como bien dice Leopoldo, hay que cercarlo, hay que reducirlo en una esquina. Claro, fijaros además que Grecia no solo está contestando las políticas de austeridad, es que Grecia va a poner la voz en contra a muchas otras cosas. Grecia hoy por hoy puede ser el único gobierno que vote en el Consejo Europeo contra el TTIP. O sea, el simbolismo que tiene esa de hacer caer a Tsipras, porque estamos viendo, como bien decías, una brecha de cambio de la política, lo que está poniendo Grecia de relieve es la crisis sistémica en la que vivimos, que es mucho más que una simple crisis de deuda. Carlos. Es evidente que es ejemplarizante, que lo que se intenta es evitar un precedente que quiebre
que quiebre esa política de enriquecimiento desaforado del gran capital. Pero tiene razón Rosa, es evidente también que se está intentando blindar el TTIP y el TISA, que es todavía más secretista y más, digamos, imponer a los gobiernos acuerdos secretos que solo benefician a las corporaciones financieras internacionales, y Grecia se va a oponer a ello en la Eurocámara y también en el Consejo Europeo, porque en la Eurocámara la gran coalición suele vencer las resistencias de los grupos de izquierda y de los verdes, pero en el Consejo Europeo se puede ejercer el veto de un país determinado, y por tanto que un gobierno sea rebelde no se puede tolerar. Lo que se está intentando es hacer que caiga el gobierno de Grecia. Luis. Sí, yo, por seguir con esta cuestión de por qué esta especie de enconamiento, quizá lo que sucede es decir, el castigo a Syriza está siendo un castigo especialmente político, es decir, no, yo no soy economista, pero no creo que lo que se le ha pedido al gobierno de Syriza desde el punto de vista de los recortes sea todavía mayor a la cantidad de sequías que se han hecho en los últimos años. Lo que pasa es que en los años anteriores el Eurogrupo había encontrado en Grecia gobiernos que aceptaban el discurso de la austeridad y la reforma, ¿no? Sí, es verdad, tenemos que cambiar, denos ustedes tiempo, etc. ¿Qué sucede cuando hay un gobierno democráticamente elegido, legítimo, que dice, oiga, no, yo quiero otro modelo? Es que Luis, perdona, es que Rajoy fue hacer campaña por Samarás, es decir, que se apostaron. Lo que quiero decir es cuándo cambiamos las políticas. Quiero decir, solo podemos cambiar la política, la forma en que se hace la política europea, la forma en que se realizan los países, si cambia el gobierno alemán. ¿Qué gobierno tiene que cambiar? Evidentemente, el gobierno griego está en minoría respecto al resto de gobiernos europeos, pero al mismo tiempo son los griegos los que se juegan su futuro, y tenemos un verdadero problema de cómo se toman las decisiones en Europa. Y yo creo que esto es precisamente lo que estamos viendo con el caso de Syriza. Y yo también lo que querría añadir es que creo que la Unión Europea tendría que haber sido mucho más, no quiero decir benevolente, pero sí haber tratado a Tsipras con mayor comprensión, porque el euroscepticismo que puede representar Tsipras es una especie de euroscepticismo, yo diría, positivo, es algo que la Unión Europea necesita, alguien que diga, oiga, yo me siento europeísta, pero creo que esto, aquello no funciona. Si el domingo cae el gobierno griego, creo que el mensaje que se está mandando es, oiga, es o políticas estilo Merkel o el euroscepticismo pues al estilo de Frente Nacional o algo así, ¿no? Ya le obligaron a dimitir, si es que todo esto es una presión que da igual lo que haga, lo que acepte, digamos, Syriza. De lo que se trata es de que no haya un gobierno rebelde allí. El problema es que están llevando la situación a que se convierta en un problema no solo paneuropeo, sino incluso internacional y geoestratégico. Por eso es importante pensar que cuando a Zapatero se le obliga a cambiar de política económica, Obama llama a Zapatero. En este caso, Obama no ha llamado a Tsipras, ha llamado a Merkel, diciéndole, estáis haciendo una locura, porque incluso Estados Unidos está haciendo una política absolutamente contraria. Y todos, no solo Krugman, sino también Stiglitz, que fue el jefe de los economistas de Clinton, están diciendo que la política económica que está llevando adelante la Unión Europea es un suicidio, y su fracaso en Grecia es un ejemplo claro. Carlos. Sí, yo creo que hay una cosa evidente que está revelando la actual situación y que al final deriva en la posición de presión especial del Eurogrupo y en general de las instituciones financieras internacionales, y es que Syriza ha alcanzado el gobierno, pero no el poder no lo tiene. De hecho, el Eurogrupo ha forzado en la medida en que más fácilmente puede realizar esa presión, que es con el control de los depósitos, de los ahorros de los griegos que no se los han llevado a otros lugares. Daos cuenta que lo que se ha producido en primer lugar es un cambio de la ventanilla a la que se podían dirigir las entidades bancarias griegas, en primer lugar encareciéndole esa financiación diaria, que ahora mismo ya está en torno a los 103.000 millones de euros. O sea, en estos últimos 3 meses los bancos no pueden funcionar salvo por el apoyo que le da el Banco Central Europeo. Y la gente en Europa tiene la sensación, porque ese es el mensaje equivocado que se les lanza, que eso le pasa a Grecia. Y eso le pasa a España, a Alemania, a Francia, a Italia, a todos los países. Pero con unos se está utilizando una vara de medir y con otros otra. Hace falta que el gobierno de Syriza de verdad conquiste el poder, y lo mismo tendríamos que pedir a los del resto de los gobiernos europeos. Tenemos al es otro un poco lado más escandaloso que eso, ¿no? Discúlpame, sí. Juan Carlos. Quiero decir que es que cuando la banca privada se endeuda, cuando la banca privada se endeuda,
o tiene que sanear activos tóxicos y acude a la barra libre de liquidez en Frankfurt, la banca privada está obteniendo liquidez a un precio risible en comparación con el precio al que se está forzando a pagar a los gobiernos europeos, que es que esto hay que decirlo también, es decir, que hay muchas maneras de dar un golpe de Estado. Dar un golpe de Estado no es solamente meter a un puñado de izquierdistas en un estadio y maltratarlos a culatazos. Se puede dar un golpe de Estado forzando la salida adelantada de un gobierno, como sucedió en España en 2011, cambiando el gobierno de Italia, como sucedió en Italia también con el gobierno de Berlusconi, que es un gobierno que seguramente yo no defendería por ninguna razón, pero en todo caso era un gobierno legítimo. Se ha cambiado el gobierno griego y ahora se está intentando romper Syriza o hacer que el gobierno griego tenga que asumir un planteamiento completamente contrario a su programa que le reste toda legitimidad con respecto a su electorado. Esto es lo que se está intentando. Y esto tiene un nombre muy feo en política. Se llama golpe de Estado. Sí, y luego lo comentamos porque hay gente que dice, no, no es un golpe de Estado porque no intervienen los militares. Suele ser un argumento y dices, ya, pero si se conculca la legislación vigente y los militares no intervienen defendiéndolo, sigue siendo un golpe de Estado. Tenemos al otro lado del teléfono a Jorge Bestringe. Jorge, buenas noches. Hola, hermano, buenas noches. Experto en guerras de cuarta generación. Sin embargo, el papel de Grecia parece que es un papel geopolítico clásico, ¿no? Bueno, primero yo quería recoger un poco lo que el señor, que no sé quién es, pues estoy en París y yo no... Leopoldo Moscoso. Ah, hola. Bueno, lo que ha dicho es absolutamente cierto. Portugal, Grecia, ahora por segunda vez, ya hubo una. Italia, eso está claro. Son golpes de Estado, la idea que se tiene de golpes de Estado es que son golpes de Estado militares, pero realmente golpes de Estado puede haber de muy diverso tipo, judicial, económico, político, cuando se vulnera la Constitución. Y es evidente que lo que está haciendo en este momento la Unión Europea es literalmente un intento de golpe de Estado en Grecia. Ya veremos lo que votan los griegos, pero si sale el sí, pues entonces habrá que decir, oye, pueblo de Grecia, tú mismo, ¿no? Es la política que se ha aplicado desgraciadamente hasta que llegó Syriza la ha intentado cambiar. Te gusta flagelarte tú mismo. Además, teniendo en cuenta, por otra parte, que las cosas que propone la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central no son de recibo. El otro día, por ejemplo, había una noticia que era espeluznante. Para poder seguir negociando, los griegos propusieron reducir los gastos militares, que son enormes allí, por aquello de que los griegos, en el fondo, están al lado de los turcos, que los turcos no hay que fiarse mucho, etcétera, etcétera. Y bueno, la señora del Fondo Monetario Internacional contestó, no, eso no sirve porque no son gastos estructurales. Fijaos bien que la mayor parte del gasto militar griego es comprando material a Alemania y a Francia, sobre todo a Alemania. Bueno, pues eso no son gastos estructurales, pero claro, sí podíamos llegar, ¿verdad?, que los alemanes y los franceses ya no pudieran vender armamento y tal a Grecia. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la actitud de los griegos es absolutamente, por decirlo, matemáticamente correcta. Es decir, ellos que vienen a decir... Perdona, Jorge, que te interrumpa, porque eso de alguna manera lo hemos analizado. Quería preguntarte de una manera concreta el papel de las bases militares norteamericanas en Grecia. ¿Qué papel está desempeñando en todo este conflicto? Hombre, vamos a ver. Hay una cosa que tú conoces bien, porque tú sabes también de geopolítica, que se llama la media luna de la crisis. La media luna de la crisis que va desde los países prácticos prácticamente hasta Kamchatka, ¿no? Que se trata de, como escribe un autor francés, Levin, que es bastante bueno, en un libro que ha salido hace un mes, El nuevo muro del Atlántico. El nuevo muro del Atlántico consiste en colocar entre el núcleo duro de la Unión Europea y el núcleo duro de la OTAN una serie de países que actúan como cordón sanitario y al mismo tiempo en los cuales la OTAN se está implantando sobre la base de bases militares, por ejemplo Polonia, por ejemplo Bulgaria, por ejemplo Rumanía, y no es el caso de Grecia, porque en Grecia ya estaban. Pero Grecia forma parte de esa pared de contención, con lo cual, además, por cierto, a los griegos se les plantea un problema. Por eso hay graves manifestaciones periódicamente contra la OTAN en Grecia. ¿Por qué? Porque Grecia es ortodoxa, igual que Rusia, y hay una solidaridad ortodoxa desde Moscú hasta Belgrado y desde Moscú hasta Atenas. Eso es lo que tiene nerviosos en estos momentos a la OTAN y a la Unión Europea. Es decir, que Grecia en un momento determinado dijera, muy bien, la Unión Europea, aquí nosotros nos orientamos hacia Rusia y punto pelota.
Y ahí el terreno es expedito, porque ya te digo, hay una solidaridad, ¿no? Una solidaridad ortodoxa que ha jugado a todo lo largo de la historia. Hay que tener en cuenta que muchas de las veces en que Rusia se ha metido con Turquía en el siglo XIX y principios del siglo XX, era precisamente por el tema de la defensa de la ortodoxia, la famosa Tercera Roma, como conoces, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, las bases son esenciales para Estados Unidos, por la sencilla razón de que son bases que están muy bien colocaditas frente a Oriente Medio, y para poder intervenir en cualquier momento, frente a esa nueva franja de países destinados a aislar a Rusia, y además son bases que llevan mucho tiempo asentadas. No son solo las bases griegas, hay también 2 o 3 bases, sobre todo una muy importante en Italia, que juega el mismo papel. Entonces, sí, claro, para Estados Unidos, que pudiera haber un cambio de orientación por parte de los griegos, es que sin abandonar la OTAN, porque los griegos no creo que se lo estén planteando en estos momentos, sin embargo, supusiera un acercamiento de Grecia a Rusia, sería muy mal visto. ¿Ves factible ese acercamiento de Grecia a Rusia? En Yalta y Potsdam decidieron que Grecia era zona occidental, se generó una guerra civil, pero Rusia asumió que no era territorio propio. Sí, en aquel momento, vamos, asumió... No te estamos oyendo bien, acércate un poco al micrófono si eres tan amable. En aquel momento, tú dices Rusia asumió, no es que Rusia asumió, es que Rusia dejó a su suerte a los comunistas griegos, que sin embargo, en determinados momentos estuvieron a punto de ganar aquella guerra civil. Pero bueno, eso es agua pasada. Sí, en principio Grecia es posesión de la OTAN, punto. Eso es así. Pero claro, las cosas pueden cambiar. Yo todavía me acuerdo, por ejemplo, cuando llegó al poder en 1958, que dijo, a ver, hay en Francia 12 bases norteamericanas, británicas y canadienses, 12. Bueno, pues tienen ustedes 12 meses para evacuarlas. Bueno, se montó un jari considerable, pero consiguió que las bases fueran evacuadas y que esas cosas no son irreversibles, ¿no? A pesar de que en España hayamos hecho un nuevo Gibraltar en la famosa base de Morón, que no tiene fecha de caducidad, es una base permanente, pero bueno, esas cosas siempre son reversibles. Entonces, claro que puede ocurrir en un momento determinado que, desesperada ante la actitud de la Unión Europea, Grecia gire. Ahora bien, hay una cosa que es importante saber. A Putin en estos momentos no le conviene una crisis en la Unión Europea. No le convienen las cosas como son, o sea, porque tiene sus propios problemas, y porque él está pensando en una especie de eurasiatismo que va desde la Unión Europea hasta China, pasando evidentemente por Rusia. Por lo tanto, un proceso de desestabilización, como lo sería el cambio de orientación de la política exterior y de la política militar griega, no creo que le apoye. Una última pregunta, Jorge. ¿Está Alemania jugando de alguna manera en Grecia un papel de su futuro geopolítico? No lo creo. No, Alemania tiene un problema. Alemania, ¿no? Hacen pocos hijos, o sea, hacen poco el amor. Entonces tienen una pirámide de edad, tú has vivido allí, tienen una pirámide de edad que es cada vez peor. Donde, Estaba a punto de decirte que fui para intentar solventar ese problema, pero sería súper mal entendido por mis amigos alemanes y en fin, no lo he dicho ni lo pienso. No te preocupes, seguro que lo has solventado en España, pero a lo que voy. No, hombre, ellos tienen un problema muy grave, que es que Alemania se está transformando en una nación de rentistas. De hecho, Alemania cada vez produce menos, es un mito eso de la productividad alemana. Alemania en estos momentos es una gran empresa de ensamblamiento, es decir, compran piezas en Europa del Este, baratitas y tal y cual, y de ahí salen los Mercedes y los BMW, etcétera. Es decir, eso es como una cadena de montaje, poco más, ¿no? Entonces, el problema de Alemania, primero, es que la producción industrial es muy relativa, a pesar de los mitos, y en segundo lugar, que la pirámide de edad es desastrosa. O sea, Alemania es, por ejemplo, en comparación con Francia, que tiene la tasa de natalidad más alta de Europa, junto con Irlanda, mayor mérito tiene Francia, porque en Francia el aborto es libre, en Irlanda, bien, hasta ahora no lo era. El problema de Alemania es que su población disminuye cada año y envejece cada año. Claro, está la inmigración, pero claro, ya tanto turco pone al personal nervioso y por tanto los partidos políticos se ponen nerviosos también. Entonces, ¿cómo actúa Alemania? Alemania actúa como un país que va colocando capitales en los demás, de los cuales luego quiere un rédito. De ahí la obsesión alemana de que los griegos paguen, porque si los griegos no pagasen, y la mayor parte de la deuda griega es alemana, otros podrían decir también, bueno, pues yo tampoco pago. Entonces, todo el tinglado montado para financiar una población cada vez más envejecida y menos productiva se derrumbaría. Esa es la actitud de Alemania. No creo que vaya a planteamientos geopolíticos. Bueno, pues
Jorge, muchísimas gracias y hasta la próxima. Besos y quesos, chao. Venga, hasta luego. Felipe González, Zapatero han salido afeando, ¿no?, la conducta de Tsipras. La socialdemocracia tiene problemas con este tipo de comportamientos, la socialdemocracia española. Muchos, Carlos. claramente, porque de alguna manera es muy fácil poner el espejo ante posiciones políticas que se han tenido hace muy poco espacio de tiempo. Si cuando Zapatero recibe esa llamada a la que ha hecho referencia mi tocayo, pues lo que hubiera sido pues presentar su dimisión y convocar unas elecciones, pues seguramente no estaría acabado políticamente como para la mayoría de este país pues está. Yo, vamos, lejos de mi intención defender ni a Zapatero ni a Felipe, desde luego, pero lo que creo es que sí que aquí, antes hablábamos habláis de golpe de Estado, yo creo que aquí el problema de fondo es que estamos ante un dilema. El gobierno griego, o el actual gobierno griego, Tsipras, prometió nos mantendremos en el euro y acabaremos con la austeridad. Por los motivos que hemos dicho antes, de cómo se hacen las políticas públicas las políticas europeas, es una promesa que no podía mantener. Yo creo que ahí es donde los socialdemócratas van a intervenir. Es decir, ¿Ha sido desleal Tsipras con Europa? No creo que haya sido desleal, pero Europa desde luego ha aprovechado, y creo que es lo que estamos viendo el domingo, es decir, la Unión Europea va a tratar de cargarse el gobierno de Tsipras, que ha entrado en su propia contradicción, es decir, las dos cosas no pueden ser, es lo que está diciendo Europa, y lo que creo que tenemos que discutir es eso, el por qué las dos cosas no pueden ser y cómo tenemos que cambiar las políticas para que se puedan combinar. Pero lo que le he dicho a Europa es, oiga, usted solamente es un gobierno y el dinero nos lo debe a nosotros, y si le cerramos el grifo, nos cargamos su gobierno. Yo por eso no creo que sea un golpe de Estado en el sentido de que si Tsipras quiere mantener a su gobierno, la salida está en salir del euro. El problema es que Syriza prometió no vamos a salir del euro en ninguna circunstancia. Si en la campaña electoral hubiera dicho si llega el caso de que los recortes son inaceptables, nos lo plantearemos, creo que estaría en una posición negociadora mucho más seria. Precisamente por esa contradicción creo que el Eurogrupo le está asfixiando. Yo sí creo que lo que ha dicho Verstringe es muy importante, es decir, la obsesión que tiene por la austeridad y por la acumulación de capital Alemania procede de su bajísima tasa de natalidad. Hay cálculos según los cuales en el año 2030, ahora tienen 82 millones de habitantes, pueden tener solo 65 millones de habitantes y haber sido superados ya por Reino Unido como el país más poblado en estos momentos de Europa. Pero eso también significará que la carga de pensionistas será inmensa, porque además, claro, la población no solo envejece, sino que vive también más tiempo, y para aguantar ese tirón es para lo que están empecinados en acumular capital y fondos. Y lo que decías de la socialdemocracia europea tiene un problema que en el fondo parte de Alemania, porque la gran coalición tiene su origen allí, y porque Schröder y otros políticos socialdemócratas alemanes han participado de esas mismas políticas de arruinar al sur para blindarse de cara al futuro en Alemania, igual que los conservadores. Rosa, ¿querías? Sí, no, que es curioso que al final las pensiones vuelven a explicar todo. Sea en Alemania o sea en Grecia, parece que está en el ajo, ¿no? El envejecimiento de la población europea parece que es uno de los grandes retos a los que se enfrenta Europa como sociedad, y aquí cada uno parece que en vez de buscar una solución conjunta y solidaria, cada país está intentando buscar su... Basta con ver cómo tratamos a la inmigración, que sería la respuesta más inmediata. Ahí voy, que no estamos afrontando un reto de futuro como es o de presente ya, el envejecimiento de la población, y lo estamos haciendo a cortoplacista y con unas soluciones, digamos, del pasado. No estamos sabiendo aprovechar el momento en el que vivimos, precisamente con estos flujos migratorios que perfectamente podrían compensar esa falta de esa pirámide invertida que comentaba Jorge Verstringe. Se me ha ido lo que quería decir. Leopoldo. No, que contestando a esto de la socialdemocracia, claro, es que el problema es también ideológico, ¿no? Y tiene que ver con la profunda crisis ideológica en la que están, y por lo tanto tiene que ver con su propia estructura de creencias, ¿no? Los socialdemócratas que controlan las organizaciones socialdemócratas, ¿no? Convencionales, ¿no? Porque hay muchos socialdemócratas que obviamente están fuera de ellas, ¿no? Que han entendido que era tiempo de abandonarlas ya hace tiempo, ¿no? Pues claro, ellos en realidad están convencidos que este conflicto que se produce entre los acreedores del norte y los deudores del sur es un problema que es institucional, ¿no? Que se corrige con una mejor gobernanza de las instituciones europeas, aumentando la transparencia o la rendición de cuentas de
tal o cual organismo. Probablemente hay algo de eso también, ¿no? Pero claro, yo creo que en este momento en el que Europa, es decir, si uno se pone a pensar, ¿no? Mi maestro lo decía hace muchos años ya, Europa es un continente esencialmente jurídico, ¿no? Es decir, Europa es uno de esos sitios raros en donde tú puedes ser derrotado por los tribunales de tu barrio, ¿no? Y ganar el recurso en Luxemburgo, ¿no? ¿Tu maestro? Exacto, ¿no? Bueno, pues hombre, mi maestro Alessandro, ¿no? Alessandro Pizzorno. Bueno, es decir, esto lo escribió hace ya muchos años, ¿no? Entonces, claro, es decir, aquí y en ese continente jurídico, en realidad, bueno, pues claro, el problema que tenemos no es un problema de mejor diseño institucional o mejor gobernanza, sino que es un problema de derechos de los acreedores contra los derechos de la gente, ¿no? Y yo creo, de nuevo, que el ejemplo perfecto es el Eurogrupo, perdonad, ¿no? Quiero decirlo, ¿no? Porque, claro, el Eurogrupo, es decir, el otro día, bueno, no sé si habéis leído el blog de Yanis Varoufakis, ¿no? Bueno, en el blog de Varoufakis cuenta esta historia, ¿no? Que a mí me parece una historia para no dormir, ¿no? Es decir, en el último momento, cuando los griegos hacen la última propuesta, Lumbreras, Jeroen Dijsselbloem, le dice, we will not discuss it because we will not discuss it, ¿no? No lo discutiremos porque no lo vamos a discutir, ¿no? No lo vamos a discutir porque no lo vamos a discutir, ¿no? Por el artículo 33, como se decía en castellano antiguo, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Falta de transparencia, falta de rendición de cuentas. Oiga, mire usted, tenían ustedes una propuesta encima de la mesa, no la han querido discutir, ¿no? Ustedes consideran que el tiempo de la negociación ha pasado, probablemente lo consideran porque creen que las sanciones que pueden ejercer sobre Grecia a partir de declarar extinguida la negociación va a ser una palanca más potente para mover la política del gobierno griego que la propia negociación, ¿no? Y por lo tanto estamos ante una ilustración perfecta del célebre decisionismo smithiano, ¿no? Ahí tenemos un Eurogrupo que se maneja con reglas informales y que esencialmente lo que viene a ilustrar es el célebre dictum, ¿no? De que aquellos que no deben tomar decisiones son los que pueden y aquellos que pueden tomar las decisiones son justamente los que no deben, ¿no? Y esto es lo que está pasando. Estamos pensando seriamente desde la tuerca mandar, no sabemos si a Atenas o a Bruselas, a Facu 10. Queremos que con esa colaboración, en un lado o en otro, podemos hacer efectos imperecederos. De momento nos ha hecho un análisis de Grecia. A ver qué nos cuenta. ¿Qué tal, Juan Carlos? Hoy vengo a hablar de un asunto que parece ser muy importante para conocer el contexto de la situación de la crisis en España, pero no tanto cuando hablamos de la situación de Grecia. Efectivamente, estoy hablando de la herencia recibida. Hablemos, por ejemplo, de Producto Interior Bruto. El PIB griego era en 2009 de 237.000 millones. En 2014 bajó hasta 179.000. Hombre, ha bajado. Ha bajado. ¿Mucho o poco? Ustedes dirán. Hablemos de las cifras del paro. Yo aquí tengo para un rato, 9,3% de paro en 2009, 25,4% en el primer trimestre de 2015. Este mismo año. Recuerden que Syriza llegó al gobierno en enero. Si bien el gobierno de Syriza ha anunciado que lo subirá, el salario mínimo también ha bajado, se ha visto reducido, en concreto de 818 euros al mes a 684, un dato bastante parecido al del salario mínimo español. Me asusta ver similitudes entre nuestro país y uno que ya está en la quiebra. Pero sigamos. Algunas pensiones del país heleno han bajado hasta, atención, un 48%. Bueno, al fin y al cabo, la gente mayor se gasta el dinero en medicinas que luego no toma, ¿verdad? El número de funcionarios se ha visto reducido en un 25%. 25% es un cuarto. Un cuarto es mucho, quizá. Y la deuda pública, de la que tanto se habla ahora. Según los datos que tengo delante, en 2009 la deuda suponía un 126,8% del Producto Interior Bruto. Y a día de hoy, 180. Parece una subida bastante importante.
Pero, ¿qué sabremos nosotros de la gestión de los conservadores? Sí, ellos son los que saben. Voy a dar una última cifra. Un 45%. Ese es el porcentaje de pensionistas griegos que cobran por debajo de 665 euros al mes, una cifra parecida a nuestro salario mínimo. En fin, parece que el gobierno de Alexis Tsipras no se encontró con las mejores condiciones, pero la prensa insiste en contarnos que son ellos quienes han llevado esta situación al desastre. ¿Por qué no cuenta tanto la herencia recibida en Grecia? ¿Por qué el cielo es azul? ¿A qué huelen las nubes? ¿Cuántas preguntas y qué pocas respuestas? Facu, que te quedas así como pixelado. Haber recurrido a Goldman Sachs que te hubiera arreglado esas cuentas corriendo. ¿Cómo afecta? ¿Tú quieres plantear algo antes, Carlos? Sí, bueno, no, también viene en relación con lo que hemos hablado antes, pero Facu ha hecho la introducción de manera magistral, ¿no? Claro, es que al final Europa se ha planteado el problema como solamente de deuda, ¿no? Y ese es el verdadero obstáculo a la hora de encontrar un verdadero camino de salida, porque la deuda, en este caso el sobreendeudamiento en Grecia, no es más que un síntoma de otro problema, de un problema mucho más serio. Las cifras que ha dado Facu pues ilustran claramente que existe mar de fondo que provoca que el sobreendeudamiento sea un verdadero problema. Sin embargo, el Eurogrupo no se plantea abordar las causas profundas. Hay una incapacidad de crecer. ¿Cuándo tiene una familia un problema a la hora de devolver un crédito? Pues claro, si se produce una situación en la que, por ejemplo, los miembros de la misma no obtienen ingresos porque se quedan en el paro. Si solamente abordamos el tratamiento de la deuda, que es lo que pretende el Eurogrupo, y las medidas simplemente de abaratar los gastos de la familia, pues lógicamente pues no estaremos abordando el problema en su más estricta profundidad. Y luego, solo un pequeño elemento. Tenemos la tendencia, y también en esta mesa, iba a decir por desgracia, aunque tiene una cierta lógica, hablar de países y de geoestrategia. Yo creo que es un discurso muy clásico el mío, ¿no? Pero es que hay mucha gente aquí en la ciudad de Madrid que tiene los mismos intereses que determinada gente en Alemania y que determinada gente en Italia y que determinada gente en Atenas. Esto, desgraciadamente, sigue siendo un tema de clases más que de países. Sí, no, efectivamente, que la dicotomía Europa del Norte, Europa del Sur, que a cualquiera de los que estamos en esta mesa nos podemos identificar perfectamente con cualquier persona trabajadora de Alemania, más que con Patricia Botín, como mencionaba antes, ¿no? Y esa dicotomía que también muchas veces desde los medios, desde la propia Unión Europea, contrapone estados, contrapone pueblos, yo creo que lo que hace es precisamente dividir y alejarnos de esa solidaridad que yo insisto en que debe ser el camino que Europa adopte. Efectivamente, yo también quería decir que en todo este debate de Grecia lo que está faltando son propuestas de futuro, propuestas de qué va a pasar el día en que se encuentre una solución, porque se acabará encontrando una u otra en la manera en que la deuda se reestructure o se paga. ¿Qué futuro tiene la sociedad y la economía griega? ¿Por qué vamos a apostar? ¿En qué vamos a invertir? ¿En qué tipo de sectores? ¿Vamos a cambiar? ¿Vamos a apostar por un crecimiento en un modelo en el que el crecimiento está en entredicho, porque el petróleo barato se nos está acabando? ¿O vamos a apostar por sectores sostenibles, sectores que produzcan riqueza social, riqueza ecológica aparte de la económica? Es que, vuelvo a decir lo que decía al principio, estamos en una crisis. Grecia está poniendo en evidencia la crisis sistémica en la que estamos y no le estamos dando respuestas a medio plazo. Chris, yo, por continuar respecto a lo que decía Paco y lo que hemos hablado antes, creo que también lo que estamos viendo es una especie de fin de un mito de la forma que se hace Europa, es decir, esta idea de no injerencia en los asuntos internos, evidentemente ha terminado. Y yo como europeísta no tengo mucho problema en la injerencia en los asuntos internos en algunos. Lo que pasa es que me parece que Europa está interviniendo donde no debe, que es intentar cambiar un gobierno, y no donde debería haber intervenido, que es haber reconocido, junto con yo creo una mayoría de griegos que tienen un estado disfuncional, que es incapaz de recaudar impuestos, que tiene un gasto militar desproporcionado. Podemos encontrar cantidad de problemas, y creo que Facu lo ha resumido de manera adecuada. Es decir, 5 años después del primer rescate sigue sin estar establecido el catastro. Y sin embargo ahí Europa no ha querido intervenir, no ha puesto ningún tipo de presión ante los distintos gobiernos griegos a decir, oiga, hagan ustedes las cosas en serio, traten de establecer las bases. Todo se ha planteado como una cuestión prácticamente contable, y esto tiene mucho que ver quizá con la utilización de esta crisis como una forma precisamente de asentar este discurso neoliberal, como decía antes Rosa. Yo aquí querría recomendar un libro del profesor de la Universidad de Cambridge, Christopher Bickerton, que se llama De los Estados-Nación a los Estados-Miembro, y es un plan de una tesis neogramsciana que viene a decir que
la Unión Europea se ha transformado en un sistema en que los estados transfieren debates políticos que no pueden hacer, los gobiernos, perdón, que no pueden hacer dentro del estado a nivel europeo, y que es a través de cerrar determinados temas delante de la opinión pública a escala europea como se ha ido avanzando en este discurso neoliberal. Y creo que el ejemplo de la crisis del euro es un buen ejemplo. Es decir, a Grecia nunca se le ha pedido reforme usted el Estado, ha sido cárguese usted la sanidad o la educación o las pensiones, pero nunca ha habido una incitación real a transformar los problemas estructurales del país, y creo que esto con ningún gobierno, y ahí es un tema en que creo que le tenían que haber dado tiempo a Tsipras, que sí que tenía ese discurso de, oiga, yo les prometo reformas estructurales frente a lo que no ha hecho ni de democracia ni el PASOK. Me temo que antes de este buen señor, Hayek, Friedman, incluso Huntington plantearon solventar en el ámbito supranacional cosas que eran muy difíciles de solventar en el ámbito nacional, y de ahí la desconstitucionalización que se iba a quejar después Ferrajoli como un paso previo para poder aplicar, ¿no?, la agenda neoliberal. Carlos, corriendo, que quiero haceros dos preguntas y estamos en la recta final del programa. Es que precisamente yo lo que pongo en duda es de que se quiera reducir la deuda con las políticas neoliberales impuestas de austeridad. Lo que han conseguido en Grecia es aumentarla, pero en España también. Y lo que se consigue a menudo recortando en sanidad y recortando en servicios sociales es perder más dinero del que se ahorra Pues si la deuda no es un problema, porque la deuda genera intereses, que es de lo que viven. Bueno, evidentemente, cuanto más de deuda tiene un país con una prima de riesgo como la de Grecia, que ha llegado a pagar hasta el 35% de interés por sus bonos, más se enriquecen precisamente ese capital financiero, y en eso estoy con Leopoldo. Es decir, el Banco Central Europeo sigue el diktat de Alemania, que le obliga a no poder prestar directamente a los estados, sino tener que hacerlo a través de los bancos privados. Los bancos privados reciben ese dinero al 1% y se lo dejan a Grecia al 5, al 7 o al 35%. Con esa estrategia, en el año 2012 me reconocieron a mí en la City de Londres que ya se había transferido 1 billón, es decir, en inglés 1 trillion, de euros de las cuentas públicas, de las arcas públicas de los países europeos a los bancos privados. Así se consiguió salvar esos bancos que se habían hundido por sus propias operaciones temerarias, incluidas la de seguir dejando dinero al gobierno de Samaras en Grecia cuando a todas luces era incapaz de devolverlo. Pero si el número 3 de la Moncloa deja su puesto y se va a trabajar de mano derecha de Patricia Botín, blanco y en botella. Pregunta muy rápida, ¿cómo afecta a España todo lo que está pasando ahora mismo en Grecia, Leopoldo? Bueno, a ver... Porque uno tiene la sensación de que parece que algunos quieren disparar a Podemos el fracaso de Grecia, a través de Grecia. El fracaso de Grecia y el fracaso de Syriza es una prioridad en este momento para el PP y para la banda de extremistas de derecha que tienen controlado el gobierno de España en este momento, ¿no? Con inestimable colaboración de Felipe González. Y cuando digo banda de extremistas de derecha, digo banda de extremistas de derecha, y si no, por favor, revisad la ley Mordaza que ha sido aprobada, produciendo la regresión jurídica más escandalosa de la historia de España en los últimos 40 años, que ha sido aprobada hace unos días en este país, ¿no? Entonces, claro, dicho esto, ¿no? Obviamente ahí sus intereses coinciden con los intereses, ¿no?, de una oligarquía europea que se ha alineado con el poder financiero. Ha venido el señor Messier Sacco el otro día, ha venido aquí a hacer campaña también en contra de Syriza y en contra de Podemos. Lo hemos visto en no sé qué fundación, ¿no? En un conocido chiringuito de la derecha española, ¿no? Entonces, que en ese sentido, claro, sus intereses están coincidiendo con los intereses de una derecha europea que está empeñada en chantajear al gobierno griego, que además está empleando las artes más rastreras, ¿no? Es decir,
con argumentos del tipo, por favor, agarraos a la silla, ¿no? Con argumentos del tipo, os vamos a echar del euro, pero vamos a ver si no existe ningún mecanismo por el cual se pueda expulsar legalmente a un país del euro. O esto es una, como han planteado también algunos, un dilema entre quedar dentro o fuera de la Unión Europea. Bueno, vamos a ver, aquí en la Unión Europea hay varios países que están en la Unión Europea y no están en el euro. Incluso si los griegos decidieran adoptar otra forma de circulante fiduciario que no fuera el euro, ellos podrían perfectamente seguir dentro de la Unión Europea. Es decir, que claro, en ese sentido, bueno, yo creo que se ve claramente, ¿no?, cómo se está configurando, ¿no?, una constelación de intereses de la derecha alineados con los poderes financieros que claramente están tomando Grecia como la primera trinchera que quieren tomar en una batalla que consideran de largo plazo. ¿Querías, Luis, plantear Sí, algo? muy rápidamente. Yo creo que, por tu primera pregunta, sí, creo que esto es una lección, un aviso a navegantes. Creo que esto afecta a España y sí, efectivamente el gobierno español ha intervenido. Hace poco el señor Rajoy dijo que un no era salir del euro, etc. Creo que para España, a más largo plazo, sobre todo esto es una oportunidad perdida tremenda. Es decir, otra vez en medio de una gran crisis, no se ha aprovechado para plantear la necesidad de una unión fiscal europea. Con todas las condiciones que se quieran plantear, pero necesitamos avanzar hacia eso y a mí me resulta desolante que el gobierno español no lo plantee de manera más abierta, porque somos también de los que necesitamos que haya un mayor compromiso con esta unión fiscal y que me parece es una oportunidad perdida. El 7 de mayo de 1945, Alfred Jodl firmaba la capitulación incondicional de los alemanes y un par de días después ante el ejército soviético. La rendición incondicional implicó que no hubo nunca un tratado de paz. Cuando cae el muro de Berlín, 9 de noviembre, si mal no recuerdo, del 89, se pone en marcha el proceso de unificación y para que esa unificación tenga lugar hace falta firmar el Tratado de Paz. Eso se va a lograr en el llamado Tratado 2+4, donde invitan también, casi como convidada de piedra, a los polacos que andaban con cierto susto históricamente justificado. Alemania pide, ante la exigencia de Francia para concederle la unificación, que es compartir el marco alemán, los criterios de convergencia y que el Banco Central Europeo se haga imagen y semejanza del Bundesbank. Existe el riesgo ahora, o al menos así lo vemos algunos, de que si sale Grecia del euro, es posible que salga Portugal del euro, que es posible que salga Italia y España del euro, y que al final se queden a solas Francia y Alemania. Y que una Alemania que la hemos visto comportarse, Alemania entera, más allá de que seguro que hay alemanes decentes que no están a favor de ese tipo de comportamientos, pero Alemania, igual que forzó a Europa a aceptar la independencia de Eslovenia y Croacia al margen de la decisión de la Unión Europea en su momento y que precipitó la disolución de Yugoslavia y aquellos sucesos terribles, es probable que esa Alemania, ya digo, que empezó a enamorarse de sí misma otra vez, esté hoy ante la posibilidad de, en solitario, decirle después a Francia: sigue tu camino, yo sigo el mío. Os pido en un minuto vuestras conclusiones con eso que acabo de decir y con lo que os apetezca concluir, Carlos. Miedo me das con ese tipo de intervención, pero yo creo que no deja de responder a una realidad, ¿no? Y hemos tenido un periodo de aparente paz. Digo aparente paz porque una paz con desigualdad no es tal. Y lo que se ha construido es una Europa muy desigual. Pero simplificar pensando, no digo que lo hayas hecho tú ni muchísimo menos, pero hay argumentos que en ocasiones culpabilizan a la moneda única, al euro, de esas incapacidades políticas a la hora de hacer espacios de igualdad, ¿no? La moneda no es el problema. Grecia tenía gravísimos problemas antes de, pues cuando tenía dracma. Y en España algunos hablan de recuperar la soberanía monetaria y yo siempre pregunto que cuándo la tuvimos, porque yo no recuerdo en mi juventud antes, pues con peseta, que Mariano Rubio nos llamara a los españoles para decirnos si tenía que devaluar o no, o qué políticas hacía el gobierno español en materia laboral, ¿no? Entonces, quitemos esos mitos y vayamos a lo profundo, a lo importante. Creo que esos avisos a navegantes que perfectamente indicaba el compañero de mesa, lo que tienen que hacer es revelarnos ante esa realidad y plantearnos que es un aviso ante las políticas de Syriza y ante las políticas de unidad popular, que son las que han llevado a Tsipras a tener la posibilidad de echar este pulso y de poder ganarlo.
Yo espero que aprendamos la lección en el mejor y el más amplio de los sentidos. Gracias, Leopoldo. Bueno, claro, el conflicto está ahí desde la propia, el propio origen, ¿no?, de la Unión Europea. Es decir, ahí hay una tensión no resuelta entre una Alemania que no quiere unión económica si no hay unión política y una Francia que no quiere unión política si no hay unión económica, ¿no? Entonces, claro, yo creo que en este contexto, ¿no?, bueno, por decir, por supuesto, podríamos pensar en cientos de otras alternativas, como por ejemplo que los países del sur de Europa mutualizasen sus deudas respectivas, ¿no? Esa sería una posibilidad, que en el fondo es, en fin, déjame que haga un poco de ciencia ficción, pero es la que tú planteas, ¿no?, que traducido al castellano más llano sería echar a Alemania del euro, ¿no? Es decir, si a mí me preguntase quién tiene que salir del euro, pues se lo tengo muy claro, tendría que salir Alemania y su periferia privilegiada, ¿no? Y probablemente eso sería la vía que permitiría que el resto de los países de la Unión Europea pudieran avanzar hacia una unión fiscal y hacia una unión bancaria efectiva que permitiese, entre otras cosas, el auténtico control político de la política monetaria, la mutualización de las deudas, etcétera, ¿no? Entonces, claro, esto por un lado, ¿no? Y claro, por otro, claro, está el resultado del referéndum, ¿no? Yo creo que ahí, bueno, pues tampoco conviene ser prudentes, ¿no? Porque está claro que las palancas de chantaje que se están empleando, ¿no?, el corralito es la primera de ellas, pero obviamente la amenaza de un default generalizado es la segunda, y por supuesto la de la expulsión de las instituciones europeas es la tercera, ¿no? Claramente va a operar en contra del gobierno griego, ¿no? Es decir, que en ese sentido, claro, se podría cumplir, ¿no?, la vieja, creo que fue Sócrates el primero que dijo aquello de que uno no puede estar en política si no es chantajeable, ¿no? Y en ese sentido el gobierno de Syriza está demostrando claramente que no lo es, porque desde luego si los griegos votan no al referéndum habrán dejado claro que no se van a dejar chantajear, y si en cambio los griegos votan sí, lo que probablemente va a suceder, como cuenta el propio Yanis Varoufakis en su blog, es que el gobierno de Syriza tendrá que rehacerse, probablemente los que están ahora tendrán que salir, pero en otras palabras habrán demostrado también por la vía de la derrota que ese gobierno no se dejaba chantajear, ¿no? Gracias, Rosa. Bueno, yo creo que un desmantelamiento del euro no parece muy factible a estos momentos de la película. Yo creo que la interdependencia de las economías europeas es tal que desmantelar el euro significaría un gran retroceso. Lo que sin duda es urgente, necesario, y no sé si seremos capaces de abordarlo en los próximos años, es, no sé si una refundación, un proceso constituyente europeo, pero efectivamente la Unión Europea hay que darle completamente la vuelta a la manera de tomar las decisiones, las competencias. Hay que de una vez por todas plantear una unidad fiscal, una autoridad monetaria fuerte, con un control democrático, el Banco Central Europeo, por ejemplo. Pero yo creo que, hablando de las lecciones que España debe tomar de todo esto, a mí me da la impresión de que vamos al modelo griego, a sufrir otros 4 años de políticas neoliberales y austericidas, y dentro de 4 años la ciudadanía reaccionará, o reaccionaremos las fuerzas políticas, de la manera de cómo vamos a afrontar esta situación, que insisto en que pasa por una transformación radical y unas reformas estructurales que incluya sistema político, que incluya derechos e igualdad y que incluya un cambio de modelo y producción alejado de la especulación, de los capitales financieros, y que sea sostenible en el tiempo. Carlos. A ver, yo creo que realmente Alemania está intentando hacer un ejemplo de Grecia. No se van a desviar del camino que hemos trazado. Y ya que aquí se han recomendado libros, yo quería recomendar uno de David Stuckler de la Universidad de Oxford, que se llama La austeridad mata. El coste humano de las políticas de recortes. Los costes humanos que ha sufrido Grecia por esas políticas de recortes son absolutamente descomunales. Es decir, el 10% más pobre de la población ha perdido el 82% de sus ingresos. Y al mismo tiempo han sufrido unas subidas de impuestos equivalentes a un 337%. Ha sido un auténtico crimen para las clases más desfavorecidas griegas. Si ahora se rebelan, no se puede permitir que triunfen, y por tanto lo que Alemania y el resto de sus aliados están intentando hacer es hacer un ejemplo de ellos y decir, el que intente rebelarse será aplastado. Evidentemente, lo que está intentando ese capital financiero del norte de Europa es transferir
enormes cantidades de recursos públicos de todo el cinturón del sur de Europa a los bancos del norte de Europa. No olvidemos que desde que empezó la crisis en el 2010 se estima que el dinero que se ha transferido desde Grecia por parte de los magnates griegos a las cuentas en Suiza asciende a unos 80.000 millones de euros, que para un país tan pequeño es una barbaridad. Eso está pasando también en el resto de las economías del sur. Esa imposición está recurriendo a todas las trampas y los trucos, desde las negociaciones secretas del TTIP y del TISA que se acaban de descubrir gracias a las filtraciones de Wikileaks y otras. Si no conseguimos que Grecia realmente sea la punta de lanza de esa resistencia a esa imposición, realmente un dictatorial económico, estamos perdidos. Gracias, Luis. Yo estoy muy de acuerdo con Rosa, pero creo que soy un poco más pesimista, bastante más pesimista, porque el euro, como me lo recordó Juan Carlos, siempre ha sido un proyecto político. No había detrás una racionalidad económica, no era algo se ganaba económicamente, pero no era necesario para sentar la Unión Europea. Siempre fue un proyecto político y, en primer lugar, fue la condición para la reunificación alemana. Y yo siempre había pensado precisamente que por eso iba a funcionar a base de consensos y de compromisos. Por eso me ha sorprendido tanto el resultado del sábado, la interrupción de las negociaciones y bueno, me parece que estamos en una situación pues, auténticamente de tratar de volver a hacer caer un gobierno en Europa y sobre todo de simplificar demasiado el debate, es decir, no hay reforma posible de la Unión Europea, que me parece que es de alguna manera lo que proponía Tsipras. Me parece que lo fundamental es que nos planteemos que estamos ante este dilema de cuál es el lugar de la democracia, porque es verdad que los pueblos son soberanos, que la democracia está en los estados, pero ya no son funcionales para tomar muchas de estas decisiones sobre el funcionamiento de la soberanía. Sin embargo, no estamos teniendo este debate de, oiga, si vamos a tener una Unión Europea, habrá que elevar el nivel de la democracia, tendremos que tener un sistema fiscal, una unión fiscal funcional para que mantenga el euro. Si no estamos dispuestos a tener este debate, creo que estamos gastando unas energías y desilusionando a los ciudadanos con la democracia de manera verdaderamente preocupante. Yo creo que este debate es urgente que se plantee. Pues muchísimas gracias. Sí que es verdad que cuando un gobierno no se deja chantajear, aunque sea derrotado, despliega el espíritu. Y de las pequeñas derrotas surgen enseñanzas que permiten la victoria final. Es verdad igualmente que no se puede achacar a los pueblos la responsabilidad de sus gobernantes, pero no deja de ser cierto que aunque en España no todos seamos Rajoy, Rajoy es el presidente de España, porque le han votado una parte de los españoles y alguna responsabilidad nos compete a todos de las decisiones que tome el señor Rajoy. Saben ustedes que las neuronas espejo hacen que imitemos el comportamiento y cuando vemos un partido de tenis, sin darnos cuenta estamos repitiendo los movimientos de los jugadores. En la tuerca, el domingo vamos a estar votando que no, con un acto reflejo donde, de alguna manera, acompañando a los demócratas griegos, nos vamos a acompañar a nosotros mismos, siendo conscientes de que la suerte de los griegos es la suerte de todos los demócratas europeos. En 1936, una Europa pacata, miedosa y pusilánime no acompañó a la Segunda República y pagó 3 años después el precio terrible de la Segunda Guerra Mundial. No quiero decir que no apoyar a Grecia implique una guerra, pero sí que implica que cuando uno es pusilánime termina siendo rehén de esa cobardía. Nos vamos la tuerca de los jueves hasta la próxima temporada. Vamos a empezar a probar nuevos programas. Queremos seguir ofreciendo herramientas de pensamiento y de acción. Queremos seguir aportando a esa memoria y a ese coraje que creo que hacen falta en estos meses decisivos donde nos jugamos, creemos, buena parte del futuro de la democracia en España. Vamos a seguir viéndonos muy, muy temprano, de esta manera y de otras, que seguramente van a ser de vuestro interés. Como todas las semanas, nos despedimos con nuestra tuerca Sound, y hoy con el grupo Los Niños Perdidos y el tema marionetas que no queremos ser
porque ya sabéis que aquí en La Tuerca somos la única tertulia sin miedo y con memoria. No os vayáis muy lejos. Hasta la próxima. El problema es que esta gentuza está robando el dinero de todos. Y ahí yo tengo algo que decir. Y es que son los sinvergüenzas. Y a mí no me importa que me llamen antisistema. Yo soy antisistema porque este sistema es una mierda. Escupo en cada tema, cada flema que me provoca este mundo que hace normal un desahucio, un despido. Fuck para esos niños pijos, chantajistas, alcaldes, maderos, reyes, jueces y gentes de títulos. España, mi país, la política es de chiste. Los ricos nos roban, los pobres resisten. Las aceras lloran, hoy chavales no sonríen. Saben que no hay futuro ni para ti ni para miles. Y sigo aquí entre cifras que no llego a fin de mes. Y si no pago al banco vendrán a embargar Miquel. Mírame, que me dejo la piel por mi salario. Del barrio nadie sale, somos la marcha del cambio. Políticos infames no dan explicaciones porque no entras en sus planes. Asegúrate un futuro, estudia y no aseguran nada. Niños cruzando el estrecho solo encuentran verjas y dicen que es democracia y como muchos yo vivo en mi pompa. La realidad es fea y no cambiará hasta que la rompa. Dime quién decide lo que es digno. Sigue tu camino y con todo la policía está del lado del maligno. Controlando el país desde un sillón. La vida es más fácil si te asomas a ver mi prisma. Maderos que se pintan las rayas en el capó, o políticos que roban a los pobres. Paradigma, encontrando mi dogma. No creo en vendehumos. Las marionetas gozan del poder por un enchufe. Ellos marcan las normas, nosotros las saltamos. El tiempo que ha pasado nos hizo ser estos hombres. ¿De qué sirve el acoso, el Gucci que marca tu estilo? Coloca una vela más por cada cadáver del Congo. ¿De qué servirá hacer nada y quejarse demasiado? Si hay más chavales fumando que en la cola del paro y no paro, respiro, al menos nos queda oxígeno hasta que lo comercien como producto de lujo casi escaso. Crece la población, baja el trabajo, solo hay libertad si puedes pagar los plazos. Nos mandan callar, nos quieren ver muertos. Pues aquí no hay libertad. Presos por un sueldo, esconden la verdad. Nos mienten en los medios. Mi pueblo sigue a hierro para que caiga su imperio. Nos mandan callar, nos quieren ver muertos. Aquí no hay libertad. Presos por un sueldo, perdidos en La Tuerca. La venganza se acerca. No somos marionetas, así que rompe las cuerdas.